Tu mejor amigo tiene ataques de pánico, pero solo publica victorias. La chica que sonríe en tu muro intentó suicidarse ayer. El chico que admiras por tenerlo todo bajo control no puede dormir sin tomarse 3 pastillas. Y probablemente has pasado horas fingiendo estar bien solo para no parecer débil. La vida se ha convertido en un escenario, el sufrimiento en debilidad, la autenticidad en una farsa estética. Vivimos en una era donde ser normal es desesperante. No estamos aquí para consolar, sino para exponer lo que mucha gente siente pero teme decir en voz alta. Vivimos en una era de lo absurdo. Una época donde todo está permitido, menos ser sincero. Donde la gente sufre en silencio y se ríe en público. Donde el fracaso personal se considera un error moral y la infelicidad se ha convertido en culpa individual. ¿Te has dado cuenta de lo agotador que es intentar ser feliz todo el tiempo? La gente común, como tú y yo, ha llegado a creer que debe estar en constante evolución, productividad, belleza, coherencia y conciencia. Si hoy no meditaste, leíste, publicaste algo inspirador, creaste redes o bebiste 3 litros de agua, felicidades, ya eres un fracaso silencioso. Esto ya no es una crítica vacía a la sociedad moderna, sino un descenso a las profundidades de lo que llamamos vida, no con ira, sino con lucidez. Salgamos de este teatro de la vida cotidiana, de las sonrisas automáticas, del culto al yo, de la mentira disfrazada de actuación, del consumo disfrazado de libertad. Expongamos la estructura invisible que sustenta este absurdo y que, irónicamente, nos hace sentir culpables por estar agotados. Como se ha dicho, si la locura consiste en repetir las mismas acciones, esperando resultados diferentes, entonces la vida moderna es clínicamente demente. Verás que todo lo que nos prometieron, libertad, autenticidad, plenitud, se ha convertido en una trampa. Prepárate. Lo que viene puede incomodarte, pero quizás la incomodidad sea la única forma de recuperar algo que ya no sabemos cómo nombrar. Ya nadie cree en sí mismo, pero todos fingen hacerlo. La autoconfianza se ha convertido en un espectáculo, el vacío en contenido y el yo en un producto. Hoy en día, incluso el silencio necesita ser representado. Quienes ayunan de las redes sociales publican que lo hacen. La persona no desaparece, sino que ensaya su desaparición como si necesitara validación para siquiera asumir su identidad. Es como si todos intentáramos vendernos una versión mejorada de nosotros mismos, fracasando estrepitosamente. La cultura contemporánea ha convertido la identidad en un escaparate. Y cuanto más embellecemos lo que mostramos, más olvidamos quiénes somos. La búsqueda de la autenticidad se ha convertido en una competencia grotesca, donde gana quien mejor escenifica su espontaneidad. Y por contradictorio que parezca, el narcisismo actual no nace de la autoestima, sino de su ausencia. Es un mecanismo de defensa contra el colapso de la confianza interna. El narcisista moderno no se ama a sí mismo. Se luce porque se odia en silencio. Necesita el reflejo de los demás para sentirse real. Sin público, se evapora. Las redes sociales no son el problema, son solo el espejo. La distorsión está en el alma. Incluso antes, ya se advertía sobre la cultura del narcisismo. Pero hoy va más allá. El narcisismo actual no es una elección, es supervivencia social. Necesitas parecer especial, único, en constante evolución, o serás descartado. La fragilidad se ha convertido en vergüenza, la duda en fracaso, la tristeza en error. No es de extrañar que nunca se haya hablado tanto de la autoestima ni que haya habido tanta gente odiando su propia imagen. Ejemplos reales. Jóvenes con cientos de miles de seguidores que se asustan en silencio porque se sienten irrelevantes. Adolescentes que se ponen botox preventivo a los 17 porque no quieren envejecer mal antes de llegar a la vejez. Hombres que entrenan obsesivamente no por salud, sino por desesperación por la validación corporal. Mujeres se convierten sus rostros en un filtro fijo porque sus rostros reales no atraen. Este es el nuevo cuerpo social. Bello, editado, inseguro y enfermo. Es más, investigaciones serias indican una correlación directa entre el uso intensivo de las redes sociales y un aumento de la depresión, el insomnio, la ansiedad y las autolesiones, especialmente entre los adolescentes. Y lo peor es que cuanto más sufres, más necesitas verte bien. El nuevo sufrimiento humano es silencioso, porque ser infeliz se ha convertido en una falla moral. Esta lógica ha creado un ciclo absurdo. Te sientes vacío, intentas aparentar plenitud, fracasas, te sientes peor y finges aún más. Es el ego el que no puede sostenerse sin aplausos. Es el alma que ruega ser vista, pero solo recibe me gusta. La pregunta filosófica aquí no es solo psicológica, sino existencial. ¿Quién eres sin la aprobación de los demás?
¿Qué queda de ti cuando nadie te ve? Se ha dicho, conviértete en quien eres. Pero hoy ya nadie sabe por dónde empezar, porque primero sería necesario silenciar el ruido de las expectativas, de las imágenes editadas, de las sonrisas forzadas. Pero el silencio da miedo, porque quizás lo que queda en el interior no sea bello. Quizás sea solo un eco. Y es este eco el que alimenta el teatro. En el escenario de la vida moderna, no hay lugar para los tímidos, los cansados, los mediocres, los vulnerables. Solo hay espacio para el espectáculo del yo eternamente optimista, evolucionado y resiliente. El narcisismo actual no es vanidad, es desesperación. Si el primer trauma de la infancia fue descubrir que el mundo no gira a nuestro alrededor, el trauma de la adultez es darse cuenta de que, aunque girara a nuestro alrededor, no sería suficiente. ¿Se han dado cuenta de que hoy incluso el llanto tiene un guión? La tristeza debe ser estética. La indignación debe ser viral. El amor debe ser declarativo y el silencio debe justificar su ausencia. Vivimos en la era de la presencia obligada. Hay que mostrarse constantemente. No ser visto es lo mismo que no existir. Pero, al fin y al cabo, ¿qué ven? ¿Un reflejo, una máscara o simplemente una versión calibrada de lo que se espera de ti? En la era del absurdo, la vida se ha convertido en una obra de teatro y nadie sabe quién actúa y quién sigue sintiendo. La representación ya no se limita al escenario. Ha invadido las cafeterías, las citas, el trabajo y los velorios. Incluso el duelo se moldea con filtros. Incluso la solidaridad tiene un informe. Incluso la revuelta tiene un momento para publicar. Es como si cada aspecto de la vida estuviera sujeto a un juicio estético. No vives, actúas. No te comunicas, ensayas. No sientes, simulas. La representación ha reemplazado a la autenticidad y la emoción se ha convertido en un recurso narrativo más. El verdadero yo se ha vuelto obsoleto, no es útil, no genera tráfico, no es compatible con el algoritmo. Y esto no es una exageración poética. Es lo que grandes sociólogos ya han predicho. La sociedad funciona a través de la puesta en escena. Pero lo que una vez fue solo adaptación social se ha convertido en una compulsión estética. Ahora, cualquier gesto que no esté estratégicamente pensado parece incorrecto, parece defectuoso, parece peligroso y el costo es muy alto. Estamos entrenados para parecer seguros pero llenos de miedo, para hablar amor pero emocionalmente analfabetos, para sonreír mientras nuestras cabezas gritan. Y peor aún, todos saben que están fingiendo, pero fingen creer la pretensión de la otra persona. Es un pacto de mentiras mutuas, un acuerdo colectivo de no afrontar la realidad, de que todos estamos perdidos escenificando lo que creemos que debería ser la vida. Piensen en las parejas que graban vídeos tiernos con subtítulos inspiradores y minutos después se ignoran durante días en el mismo apartamento. Jóvenes que publican sobre propósito y transformación mientras viven con medicamentos, deudas y autodesprecio. Esta no es solo la era de las mentiras, es la era de las mentiras ensayadas, guionadas, editadas en 4K, lo más repugnante, aplaudidas. La superficialidad moderna no es falta de profundidad, es miedo a ella. La actuación protege porque ser profundo cansa, ser auténtico da miedo. Sentir de verdad requiere valentía, y la valentía es la que menos se fomenta en un mundo donde todo es imagen. La actuación cotidiana es una anestesia existencial. Mientras actuamos, no sentimos. Mientras editamos, no nos enfrentamos. Mientras nos mostramos, no nos percibimos. Y cuando finalmente llega el silencio, cuando la luz del celular se apaga y el reflejo desaparece, no queda nada. Un silencio tan incómodo que el impulso inmediato es correr de vuelta al escenario. Esa es la tragedia. El escenario siempre está iluminado y los aplausos, incluso cuando llegan, nunca lo llenan. Porque el actor ya ha olvidado quién era antes del papel. Porque el público ya no ve, solo consume. Porque el espectáculo no puede detenerse. Así que la pregunta ya no es quiénes somos, sino qué queda de nosotros después de tanto fingir. No estás cansado solo por haber trabajado duro. Estás cansado de esperar a que el próximo placer te salve. El desayuno saludable, el Black Friday, el viaje soñado. La nueva serie, el cuidado de la piel, el boletín informativo, el iPhone, la atención plena, el chocolate 70%. Todo esto debería funcionar, pero no funciona. Funciona durante media hora, luego vuelve al vacío y a la sensación de que estás haciendo algo mal porque sigues vacío. Así es como la felicidad se ha convertido en un fracaso silencioso. La vida moderna ha vendido la idea de que sentirse bien todo el tiempo no solo es posible, sino obligatorio. Y cuando este estado no llega, es tu culpa. Consumiste mal, pensaste mal,
procrastinaste, no escribiste en tu diario. El placer es el nuevo deber y la infelicidad, el nuevo pecado. La era del absurdo no está marcada por tragedias, sino por una comedia cruel de pequeñas decepciones acumuladas. Es el tipo que se compra unas zapatillas de $200 para empezar a correr y nunca corre. Es la mujer que cambia de terapeuta como de aplicación porque siempre le falta algo. Es el ejecutivo que gana 6 cifras, viaja 3 veces al mes y piensa en suicidarse en silencio. Es el adolescente que nunca ha conocido el aburrimiento, pero vive insensible a los estímulos y con una tristeza que ni siquiera puede nombrar. La industria del placer está funcionando a plena capacidad, pero aquí hay una contradicción bioquímica. Cuanto más placer fácil consumes, menos sientes. Neurológicamente, nos estamos ahogando en dopamina y, al mismo tiempo, muriendo de aburrimiento. Investigaciones recientes en neurociencia afirman que el cerebro actual está estimulado a un nivel tan anormal que ha perdido la capacidad de sentir verdadero placer. Nos hemos vuelto adictos a la estimulación, no a la alegría, al clic, no a la satisfacción, a la entrega, no a la comida. Y esto tiene un precio alto, porque el placer sin sentido no es placer, es distracción. Y una vida hecha de distracciones, tarde o temprano, se vuelve insoportable. La cultura del entretenimiento ha producido una generación que no sabe qué hacer con su propio silencio. Y cuando no soportas el silencio, te compras, te regalas para fingir que estás vivo. El capitalismo lo ha entendido. Hoy en día, ya no se venden productos, se venden identidades con envío gratuito. No compras un celular, compras la idea de ser más productivo, más creativo, más deseado. No compras jeans, compras el personaje que quieres ser por unas horas. Y así, el consumo dejó de ser una elección y se convirtió en un código moral. Quien consume bien, vive bien. Quien no consume, fuera. Pero esta felicidad vendida en cápsulas, clics, cajas, viajes y promesas nunca llega en su totalidad, porque no tiene sustancia, es solo empaque. Por eso, en las sociedades más ricas del mundo, la depresión es la que más aumenta. Por eso, en países con mayor libertad de elección, también hay más parálisis, más ansiedad, más abandono. Porque la libertad sin rumbo no libera, sino que desorienta, y el placer sin sentido no llena, sino que adormece. La sociedad prometió un paraíso de opciones y entregó la angustia de la insatisfacción crónica. El dolor del vacío no es un error del sistema. Es el sistema, una máquina de deseos infinitos que nunca se cumplen. Porque si un deseo se satisface plenamente, dejas de consumir. Y dejar de consumir hoy es lo mismo que dejar de existir. Si te sientes constantemente insatisfecho, cansado, perdido, no eres solo tú, es todo el mundo. Pero todos fingen lo contrario. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y tan poco deseo de la verdad. Mentir se ha convertido en un estilo, la duda en sabiduría, la indiferencia en un escudo. Hoy, parecer inteligente significa no creer en nada. El escéptico se ha convertido en rey, el irónico en profeta, el confundido en profundo. Esta es la enfermedad mental de nuestra era, una civilización que se burla de todo porque le aterra creer en algo. La posmodernidad ha matado la verdad, se ha burlado del significado y ha reemplazado lo sagrado por el sarcasmo. Y ahora nos encontramos en una cultura donde creer es vergonzoso, tener fe es estúpido y buscar significado se considera un gesto infantil. La única postura aceptable parece ser el cinismo performativo, donde todo es una broma, incluso el dolor mismo. La pregunta más peligrosa de todas, ¿por qué estoy vivo?, ha sido prohibida en la conversación pública. Suena ingenua, ridícula, patética. Pero si ya no puedes hacer esa pregunta, ¿qué queda? ¿Existe el aburrimiento? ¿Hay escape? ¿Existe la alimentación? Lo que algunos filósofos ya han descrito como la agonía del significado, un agotamiento simbólico. Cuando lo absurdo se vuelve rutina, el significado se descarta como superstición. Eso es todo. Nos hemos convertido en una sociedad funcionalmente nihilista. Seguimos produciendo, publicando, comprando, teniendo sexo, corriendo, invirtiendo, pero sin saber por qué. La vida se ha convertido en un juego sin reglas, donde lo único que vale la pena es seguir jugando, incluso si el tablero está en llamas. Y el nihilismo de hoy ya no es filosófico, es cotidiano. Está en el estudiante que le pregunta al maestro, ¿para qué sirve esto? ¿Está en el joven que se ríe de las tragedias en TikTok? ¿Está en el político que miente descaradamente porque sabe que la verdad ya no importa? ¿Está en la familia que cena sin mirarse? ¿En la pareja que tiene sexo sin tocarse? ¿En el influencer que dice estar consciente mientras vende el colapso a plazos fáciles?
La verdad no ha desaparecido. Ha sido desmantelada, ridiculizada, triturada en pedazos de opinión. Se ha convertido en meme, en ruido, en contenido. La verdad, una vez expuesta a la competencia del entretenimiento, no ha sobrevivido. Y así nos hemos refugiado en un relativismo cómodo. Cada uno tiene su propia verdad. Todo depende del punto de vista. ¿Quién eres tú para juzgar? Pero esto es solo miedo disfrazado de tolerancia. Porque si todo es relativo, nada tiene valor real. El resultado, una fatiga moral, un colapso del sentido que genera apatía, una generación que ni siquiera puede revelarse de verdad porque no cree en nada con la suficiente fuerza. Antes, la pregunta era, ¿cuál es el sentido de la vida? Hoy, la verdadera pregunta es, ¿importa saber? Y eso es lo que nos mata lentamente, la secreta sospecha de que, en el fondo, nada importa. Pero este nihilismo no es madurez, es regresión emocional disfrazada de superioridad intelectual. Es la arrogancia de quienes se ríen de las creencias ajenas porque les avergüenza su propia necesidad de creer. Al fin y al cabo, todo cínico es un creyente frustrado. Todo irónico es un amante herido. Todo nihilista es un huérfano de sentido que decidió reírse del vacío en lugar de enfrentarlo. La guerra contra el sentido es, en el fondo, un grito silencioso, porque incluso los más cínicos, cuando están solos, cierran los ojos y desean, incluso sin admitirlo, que todo esto significara algo. Un niño se desmaya de hambre en una escuela pública y el vídeo recibe 3 segundos de atención antes de ser absorbido por bailes y bromas. Un hombre se prende fuego frente al Congreso y los comentarios son: loco, patético, inútil. El planeta se derrumba y la reacción global es cambiar de tema. Lo llaman el mundo, pero ya son escombros. No vivimos en crisis, vivimos en la normalización de la catástrofe. La locura ya no es una excepción. Ahora es el sistema operativo. Lo absurdo ya no impacta, simplemente circula. Nos hemos convertido en expertos en filtrar horrores, transformando la tragedia en desplazamiento, engullendo estadísticas como quien lee el pronóstico del tiempo. La catástrofe se ha vuelto habitual, el dolor se ha convertido en ruido, la muerte se ha convertido en datos. ¿Recuerdas la última noticia que realmente te conmovió? No la que te enfureció, ni la que generó una opinión. Hablo de la emoción humana real, silenciosa. Probablemente no, porque el exceso nos adormece y es cotidiano. Esto es lo más enfermizo de nuestra época. La indiferencia ya no es una opción y se ha convertido en una defensa psíquica. La psicología ya lo trata como fatiga por compasión. El cerebro humano, diseñado para lidiar con tragedias localizadas, colapsa al exponerse a 100 al día. Como resultado, ves un ataque a una escuela y dices, otro más. Lees sobre un genocidio y ves las noticias. Escuchas que 1 de cada 4 jóvenes piensa en suicidarse y dices, así es la vida. No, no es la vida, es la desintegración de la vida. Es lo absurdo convertido en escenario. La humanidad como concepto se ha degradado. Ya no hablamos de sufrimiento. Hablamos de porcentajes, no hablamos de miedo. Hablamos de tendencias conductuales, no hablamos de desesperación. Hablamos de síntomas psíquicos. El lenguaje embalsama el dolor. Forma parte de un sutil proceso de entumecimiento colectivo. El escándalo ha perdido su función porque la repetición de lo inaceptable lo ha hecho tolerable. Por eso los jóvenes se cortan y se graban. Por eso los adultos filman las peleas en lugar de disolverlas. Por eso los vecinos oyen los gritos de socorro y suben el volumen del televisor. Y lo que es más perverso, el absurdo se esconde en la rutina. No llega como un colapso, llega como cansancio. No grita, se acumula. Es un niño que ya no habla con sus padres. Es una madre que trabaja tanto que olvida su propio nombre. Es una persona mayor que pasa semanas sin ser notada. Es un cuerpo que se levanta de la cama todos los días, no por elección propia, sino por automatismo. La depresión, la violencia, la apatía, la soledad no son fracasos individuales, son síntomas colectivos, son señales de que el mundo tal como es ya no funciona. Pero nadie quiere admitirlo, porque admitirlo requiere detenerse. Y detenerse hoy es insoportable. La vida se ha convertido en un colapso continuo, disfrazado de normalidad. Y cuanto más normal parece, más peligroso se vuelve. Nos vemos obligados a mirar este agujero. El verdadero horror no es el caos, es la capacidad humana de adaptarse al caos como si fuera orden. Esta frase no es poética, es diagnóstica. Explica por qué soportamos tanto, porque nos reímos de los absurdos, porque seguimos adelante incluso cuando no tiene ningún sentido. No somos fuertes. Estamos condicionados,
entrenados para soportar lo insoportable, para tragarnos el mundo ardiendo y pedir postre después. Tal vez lo absurdo ya no sea una excepción. Tal vez lo absurdo sea la nueva normalidad. Y lo que llamamos lucidez es solo una forma elegante de volvernos locos lentamente. Si has llegado hasta aquí, eso ya dice mucho de ti. En un mundo donde todo es rápido, superficial y ruidoso, elegir escuchar, reflexionar y sentir es un acto de resistencia. Podrías haberte desplazado, cambiado el vídeo, apagado, pero te quedaste. Y solo por eso, ya formas parte de él. Este canal no es solo un lugar para contenido, es un espacio para quienes se niegan a aceptar lo absurdo como norma. Para quienes sienten que algo anda mal, pero no quieren fingir que todo está bien. Aquí pensamos juntos, sufrimos juntos, cuestionamos juntos, nos angustiamos y, de alguna manera, encontramos claridad en medio del caos. Para que esta conversación continúe y para que más personas encuentren esta claridad, es esencial que participes. No dejes que el ruido del mundo silencie la voz de tu verdad interior. Haz clic en el botón de registro ahora, activa la campana y ven a construir. Con nosotros, un espacio donde la autenticidad es la mayor rebelión. Tu presencia marca la diferencia.